Supone que... Supone que me veo. Ya, entonces, eso... No tengo el puntito. ¿No? ¿Tú lo tenés? No, ya fíjate. ¿Así nomás? Veamos, ojalá que se grabe nomás, el sonido se grabe bien. De hecho, podemos hacer una prueba y lo vamos a escuchar. Entonces, eso, como te comentaba, la idea de esto es... en realidad este es como el piloto, pues esta es la primera entrevista que vamos a hacer. Y la idea es, como ha crecido tanto la escalada en Temuco, también ya empezar a dilucidar cómo empezó. Pues. Entonces, por eso recién me contabais cómo había sido eso, pues. Como, ¿cuál fue el primer muro de Temuco? Decía que fue la UFRO. Sí, pues fue la UFRO por ahí por el año 2005, 2006. Ya. Ahí que fue creado por un grupo en ese entonces que estaba guiado por Paula Guardia, que era profesor física. Sí. Y ahí se empezó a hacer un muro chico. Se aprovechó el gimnasio olímpico que está detrás. Claro, no es la UFRO como lo conocemos hoy día. No, para nada. ¿Cómo era ese...? Bueno, era puro cemento, ¿no? Ya. Y ahí se metieron hoyos y así empezó todo por ese año 2005, 2006. Ya. Y ahí llegamos los primeros. Con Paula, me acuerdo. Y ahí eso nace por pura iniciativa de Iniciativa de estudiantes de la UFRO. Ya. Una agrupación. En realidad, en principio se llamaba Agrupación de Montaña. De montaña, ya. Sí, no de escalada. Mm. Pero picó más la escalada que Claro. la montaña. La idea era hacer las dos cosas. Ya. Pero todo estaba más guiado a la escalada. Pero sí, igual salíamos montaña. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo supiste de la escalada? ¿Por un amigo? ¿Por alguien, compañero? ¿Cómo? Porque yo había ingresado a la universidad, estudiaba de ingeniería eléctrica, llevaba como primer año y me enteré por unos afiches que estaban pegados. Ah, sí, llegaste Sí. De intruso. Ya. Buena. Sí, y así llegué y así entré por la agrupación. Me gustó la disciplina y ahí hasta el día de hoy, desde ese año hasta la fecha. Y también ahí, junto con el Fernando Bañales, también que entramos, nos conocimos desde chicos, de los ¿Pero ustedes se conocían de antes? Sí, de antes. Y después, ¿quién invitó a quién? Porque tú Mira, fuiste primero a la... nosotros nos conocimos desde chicos, alrededor de los 8 o 10 años, más o menos. Después ya nos separamos, obviamente, por cosas de la vida. Estudiamos en la misma universidad también, distintas carreras así. Y cuando yo llegué, ya el Feña ya estaba ahí. Llevaba el Feña ya estaba en la agrupación. Llevaba como, si no me equivoco, menos de un año por ahí. Yo entré y nos volvimos por ya. ¿Pero se encontraron por la escalada por o la se escalada. encontraron en la UFRO? Por la escalada. Qué bueno. Sí, por la escalada. Ya. Y hasta el día de hoy pues, seguimos viéndonos ya amigos, ya de un montón de tiempo. Sí, pues Feñita, igual ahí lo vamos a entrevistar en alguno de estos capítulos. Sí, Oye, y entonces, para tener el panorama completo, nace la UFRO entonces con este muro, obviamente que no era como, tampoco era deportivo, ustedes parten con boulder. sí. Y ahí obviamente me imagino que era mucho más pequeño que lo que llevar igual. Sí, mucho más pequeño, era una plancha así de terciado marino de normal, ¿no? Nada más de eso. Después de a poco se fue progresando, se hacía con proyectos, se ganaban proyectos de FDI a la universidad, y con esos recursos se compraban presas de escalada, materiales, todo lo que Y en ese tiempo, por ejemplo, ¿cuántas personas? Porque en realidad la iniciativa de esto también parte porque bueno, nosotros como Muro nos hemos dedicado a que la mayor cantidad de gente conozca la escalada, porque por mucho tiempo pasó, no inadvertida, pero tenía mucho menos gente que ahora. En cambio ahora cada vez llegan más personas nuevas, hay más muros, entonces por ende ha crecido un montón. Pero en ese tiempo la escalada era todavía aún más de nicho. ¿Cuántas personas eran? Éramos un grupito no más allá de 5 o 6 personas. Yeah. Cada año sí se iban incorporando más. Mira. Pero sí hubo hartos años, yo diría 5 o 6 años, que siempre éramos los mismos, un grupito de 6 o 8 personas. Yeah. Y formamos una buena comunidad entre nosotros, nos veíamos todos los días, almorzábamos todos los días juntos, salíamos juntos a escalar. Era una buena familia ahí que nos portamos, hasta el día de hoy nos vemos algunos. Oye, y de esas personas, ¿quién era el que sabía de escalada? Porque independiente de que sea una iniciativa, son personas que se juntan por algo en común, pero a alguien se le ocurre la idea de, en este caso entiendo que a Paula, que también la vamos a invitar a alguna de estas, porque yo llegué a la escalada tiempo después,
Pero todavía no nos conocemos con Paula, pero siempre he escuchado de ella, como que a mí desde siempre me interesó saber cómo comenzó. Pero quién, además, fue la Paula la que ya sabía de este lado antes y ella junta y crea esta agrupación. ¿Este grupo? Sí, ya fue ella y había otro chico que era el Bori. Ya. Bori me dice que él sabía también de esto. Ya. Y otros dos muchachos que no recuerdo su nombre. Y ellos como empezaron Ellos eran los tres, o sea, sí, 3, 4 personas que sabían, que sabían un poco y de este empezaron ya. tema y empezaron. Y después ya el tiempo se empezó a estudiar, por hacer cursos, capacitaciones en el mismo regimiento de rapel. Empezamos a aprender a hacer rapel, montaña, todas esas cosas. Cursos gratuitos que nosotros postulábamos para los regimientos. Y así empezamos a aprender todo desde cero. Sí, puede ser. Todo desde cero. Nadie nos hizo clase, un profesor guiado, así por tú pagado, no. Sí. No, empezamos desde cero todo. Y después ya la misma experiencia te va dando ya más técnica, etcétera. Íbamos a competir a las primeras competencias. Yo me acuerdo del 2007 fue mi primera competencia, a Santiago de Usach. Y ahí fuimos todos. Y ahí fueron como UFRO. Fuimos como UFRO, como representantes de UFRO. Y así participamos un montón de veces en competencias. Por lo menos yo participé más o menos cerca de 8 años, 9 años compitiendo. Y después ya me retiré porque ya uno entra a otro estilo, ya trabajo, hijo, etcétera, ya la edad. Sí. También. Sí. Claro, también empieza ya. O sea, pero igual la escalada te deja escalar, te deja seguir practicando harto tiempo, solo que ya después tal vez no se puede mantener el nivel. Sí, la competencia es fuerte, era poca la competencia que había. Ahora hay muchos que empiezan desde más chicos, claro, y más fuertes. Bueno. Claro, en este caso eran todos universitarios, sí, de 18, 25 años máximo. Ahora un niño empieza aquí a 5 años, 7 años. Ahí, de hecho, ya hay personas que se están dedicando en la región a entrenar así como más desde niños, etc. Oye, y lo que me contabas delante de eso, entonces después está la UFRO, entonces eso alrededor del 2005, 2006. Sí, después tú me decías que el Pache Cabrera, que también lo vamos a llamar algún día, él ya era de otra institución universitaria, de INACAP, y ahí sale el segundo muro, o sea, antes de eso no había nada. No, nada. Nada donde ir a escalar como... No, nada más acá, por lo menos en Temuco, como tal como la ciudad, nada. Se acababa la universidad en el año, jodíamos todo. Todo el verano y las vacaciones. Era así. Y el muro de INACAP, que lo hizo el José Cabrera, fue casi un poquito después que el muro de la UFRO y era un muro chiquitito, pero ahí era muy bueno. También entonces nace de la iniciativa de una persona que conoce de alguna manera la escalada y lo plantea para abrirlo algún espacio como en su universidad. Sí, porque en INACAP, en este caso que yo estudiaba en INACAP, lo hicieron ahí. También lleva muchos años también. Sí, y ese fue el, tú me decías el otro día que fue como, porque yo también conocí INACAP, pero yo lo conocí con el otro en muro, 2014, ¿no? Casi ya 10 años después. Y ya tenía el desplome fuerte, incluso tenía las placas laterales que después le hicieron. Porque, no, miento, yo lo conocí en 2014 cuando tenía solo el desplome, y después cuando ya empecé a escalar de manera constante en 2019, ahí ya tenía las placas laterales, ahí ya había cambiado. Sí. Pero eso me imagino fue mucho tiempo después. Mucho después. Creo que ese muro después el mismo José parece que lo hizo, no recuerdo bien, pero ese era el segundo muro, era más poderoso ya ese muro. Y otro era de otro muro más chiquito que estaba ligado a una pared, como una L. Era un diederito. Era un diederito y nada más. Una colchoneta y listo. Sí. Ahí me entreteníamos, sobre todo en el verano, porque acá en la UFRO cerraba después. No teníamos dónde colgar, ¿no? Así que teníamos que ir a INACAP. Había que matar la angustia. Y cuando cerraban INACAP, nada que hacer. O íbamos al Cerdú o a Pucón, a escalar en roca. Y ahí ya, lo más cerca. Ya se estaban, o sea, entre todo ese intertanto, igual ya hacían salidas. Todo. Sí. Salimos mucho, conocimos muchos lugares, el Cerdú que estábamos cerca acá en Pucón, que es súper conocido. Hoy en día, en ese tiempo no existía ni Metrenco ni nada. Claro, todavía no estaba equipado Metrenco, mira. Sí, no, tampoco, nada. Y ya después en orden cronológico viene entonces la UFRO, viene INACAP, y después, de lo que yo tengo entendido, vendría Eudemoni. Exacto. Sí. ¿El Eudemoni en qué año? O sea, estamos hablando que del 2005-2006, el Eudemoni abre como tirín 2012. A ver si mi memoria me falla, sí,
Sí, yo creo que fue esos años, sí, 2012, 2013, yo creo que por ahí empezó ese muro. Sin esa fecha. ¿Y ahí quién lo abre este muro, no te acordáis? Era, creo que se llamaba, o sea, se Uno es el llama Cristian. Matías. Cristian 10 y el Mati puede ser. Sí, Mati Troncoso. sí, el Mati Troncoso. Él empezó, no sé si solo, con el Cristian Díaz, 10. Sí. Con él. Ellos empezaron con ese muro. Sí, y ahí se quedó eso. Y ahí me acuerdo que el Eudemon y ahí ya nace de nuevo, ya llevamos, igual es interesante eso porque estamos hablando que de 2006 al 2012 pasó harto tiempo que recién se abre un muro como comillas privado, sí. Que ante todo se mantenía en las universidades, un grupo todavía pequeño. Ustedes tenían mucha relación con los de INACAP. Sí, sí, nos juntábamos siempre, éramos amigos. Iban a escalar a INACAP y ellos también venían para acá, así como... Ya. Se formó una buena amistad entre todos. Y entre ese intertanto en que sale INACAP y en que se abre el Eudemoni, ¿ahí ya estaba la deportiva de la UFRO? ¿O todavía? Sí, no, ya estaba ya. En ese tiempo ya empezaron, el boulder pequeñito que tenía ya había cambiado a deportiva. Sí, cambió deportiva solamente, no es como ahora, que ahora tiene los desplomes. Antes era solamente cemento. Solamente cemento vertical. Placa. Además, pues ya estaba la deportiva. Ya. De hecho, era la única deportiva que había acá. Sí. No había nada más que eso. Bueno, ahora hasta hace poco, hasta que el Terra abrió un poco de deportiva, sigue siendo la única. Sí. Además de la UFRO es como símbolo de la deportiva. Sí, pues símbolo deportiva. Se hicieron ahí varias competencias de deportiva. Vino gente de Concepción, que Concepción en esos años estaba un poquito más avanzado que la escalada, que llevaba más años. Un par de años, yo creo que 3, 4 años más avanzado que nosotros, y tenían más experiencia igual, creo que era competitiva. Y entonces en este orden, porque a mí, claro, como te contaba, la idea es como contarle igual a la gente los inicios de todo esto, porque igual estamos, bueno, ya después de todo esto redunda en que después se abre el bloque, y el bloque fue el muro comercial, como que duró más tiempo. Sí. En orden cronológico sería la UFRO, INACAP, con sus crecimientos ahí que después partieron chicos, pusieron, el Eudemon y parte primero adelante. Sí, eso también, bueno, Terraza, muchos saben que nació allá en Eudemon. Sí, bueno. Terraza se crea después de tantas personas que pasaron por ahí, que después el muro estuvo como un tiempo sin usarse. Nosotros lo tomamos, lo recuperamos, lo restauramos un poco y ahí comienza Terraza. Entonces también nuestra historia está ligada al Eudemoni de cierta manera. Además, casi todas las planchas de lo que quedaba del Eudemoni y las presas antiguas están acá. Pero ahí entonces varios amigos me han contado de que el Eudemoni parte con el muro adelante. Adelante, afuera. En la parte de afuera, porque cuando nosotros ya llegamos a Terraza en 2021, estaba adentro. Sí. Pero entre que parte el Eudemoni adelante, después pasa un año, el Mati se va, de lo que tengo entendido en la historia, el Mati abre el bloque y el Eudemoni sigue, y ahí se cambian para atrás. Sí, ahí se cambian para atrás. Después ahí se hizo cargo el Capipe. Ya. Bueno, el Capipe, ya. Sí, también es de los antiguos. Es parte de todo esto. Ya. Él llegó a escalar, si no me equivoco, en 2009, 2010. Y empezó a escalar. No, un segundo, voy a ver si está apurando. ¿Qué? ¿Se cayó este? No, sí está. Ya vamos 13 minutos, pero se cayó un celu. Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. No, no es detalle, si de repente puede que estemos ahí meta cháchara y... Claro. Como se cayó un teléfono, ya, ahí estamos. Ya, entonces aquí en la secuencia de esto entra el Capipe. Entra el Capipe. Ya. Él se hizo cargo de Eudemoni un tiempo y después se creó otro muro, no sé si te acuerdas. La Vista. De la Vista, ya. Que allá en Balmaceda. Sí, pues ese tuvo como un paso fugaz de unos 2-3 años. Sí, no fue mucho y ahí estaba a cargo igual el Capipe. Ya. Y después ya se cerró y quedó, allá Eudemoni se cerró, se creó el bloque allá en Javier la Carrera y después ya llegó esta acá. Ya. Claro, después ya de toda esa etapa ahí vienen todos los que estamos ahora. Todos los que están ahora. Creo que hasta ahí
ya tendríamos más o menos como... Ah, bueno, hay otro gimnasio que... Sí, pues está... No, pues tuvo el Atom igual. El Atom. Christian Trat. Sí. Sí, pero ahí yo no tengo idea y también lo vamos a invitar, lo vamos a entrevistar un día. Sí, esa era pura deportiva, no sé si todavía está en realidad. No, ya no está. Ahí está ahora Ruta de Australia. Ah, está Ronnie ahí. También sí, está Ronnie. Nos vemos, que lo hayan pasado bien. Ya les abro el portón. Chao, chao. Para que vean que estamos en vivo. Estamos trabajando. Estamos trabajando por usted. Y... Sí, pues después ya vino el otro muro acá que está en Alemania. O sea, ahí en el orden secuencial creo que ahí es donde ya... Se amplió bastante ya. Si lo cerramos esta cronología en la pandemia, todo termina en el bloque entonces, pero además del bloque entonces, primer muro comercial estaba el Eudemony, después el bloque, paralelo al bloque estuvo la vista funcionando en Eudemony, Sí. y después la de vista funcionando en Balmaceda. Sí. Después, entre eso tiene que haber aparecido el Atom, porque cuando yo empecé a escalar ya estaba el Atom. El Atom. Pero cuando yo empecé a escalar en 2019, yo conocí la escalada 2014 por ahí en el bloque. Y en ese momento, de lo que yo recuerdo, estaba INACAP, estaba el bloque, estaba la UFRO y estaba la vista. Porque yo también me acuerdo que en algún momento fui una vez, o parece que fui y no lo encontré. Porque estaba como detrás de un restaurante, ¿o no? Sí, allá en Balmaceda. Sí, estaba como escondido. Y después ya cuando volví a escalar de manera constante, en ese tiempo yo conocía a los cabros de turismo en 2014 de INACAP. Yeah. Por ello empecé a ir a escalar para allá. A INACAP al bloque. Pero después cuando yo volví estaba el del Monte, que era el gimnasio Lato, estaba la UFO todavía, INACAP, el bloque, y el Demoni ya no estaba. Ahí ya fue justo en ese periodo en que el Capipe se había ido. Sí. Y después, bueno, después nace Dharma en pandemia, después Dharma, creo que venimos nosotros, sí. Después creo que viene el RIF, después viene Guillén, Sí. Después, bueno, Ruta Austral, no sé, no recuerdo en qué momento, Punto Escalada. Entonces estamos hablando. Escalada, de veras. Y ahora el último es el Tetno. Sí. Estamos hablando de que por muchos años, o sea, desde el 2005 hasta prácticamente el 2020, siempre habían 4 lugares, pero que de esos 4 lugares siempre estaba la limitación de que la UFO cerraba. INACAP también cerraba, quedaba el bloque, estuvo solo un montón de tiempo, sí. Cuando INACAP, o sea, cuando el Demon ya no estaba. Pero después ahora ya tenemos, en la actualidad 2025, tenemos 5 o 6 muros funcionando, cada uno con gente nueva, antigua. Pero ya ha crecido y la mayoría de manera comercial. Entonces ahí es donde se separa un poco esta parte de la historia, en que ya se abre definitivamente a que o al menos en Temuco ya cada vez más la gente sabe de la escalada. Sí, ya se expandió ya. Como dices tú, ese año 2012 ya se expandió ya bastante. Y hay mucho modo que tú puedes ir a cualquier hora, sí. Cualquier día, no va a estar cerrado. Y es una gran ventaja porque hoy en día escala mucha gente. Eso es de más chico todavía. Sí, pues, ya hay más gente compitiendo. Todo eso reflejo de que ya la escalada cambió. Pues antes, de hecho, lo que yo tenía entendido, como tú contabas, la mayoría, la competencia estaba como casi ligada a escalar, porque casi todos escalaban y competían porque eran grupos todavía pequeños. Sí. Se organizaban competencias que eran más pequeñas, a veces venía gente de afuera, pero ahora ya yo siento que ya está este grupo que escala de manera, se hizo un poco más masiva, entonces escala de manera menos frecuente. En ese tiempo yo siento que el que escalaba se rayaba y lo que todavía también me pasó a mí, porque fue que cuando yo llego al bloque ya de manera como constante, éramos, no sé, 30 personas, ya era grande, pero eran las mismas 30 personas que nos veíamos casi siempre y estábamos todos chalados de la escalada. Sí, pues sí, podríamos estar todo el día. Horas, días sí. Y días. Sí, no, era así. Nosotros, imagínate, ustedes eran 30, nosotros éramos 6 o 7, y siempre lo mismo, y era todo el día, 4 horas, 5 horas escalando. Y en realidad
ni calentábamos. Era llegar y colgarse, ¿no? Y nada más que eso. Y lo pasábamos re bien. No había mucha, en ese tiempo no había mucha competencia como es hoy en día. Ya. ¿Sí? Ahora hay cabros que se preparan para competir. Ejercicio, y vos sabés que ahora es tan fuerte, Sí. porque ahora igual ha cambiado de forma técnica también. Como Sí. ahora es súper técnica, antes era más de apretar fuerte, de quejarse, de hacerse ver los dedos. Era así. Sí. Las competencias cuando asistíamos nosotros era en realidad más que competir con el otro, era superarnos nosotros mismos en qué grado estábamos, Claro. porque no teníamos idea, no sabíamos Oye, de sí, grado nada. eso, ¿quién era el que ya después se empieza como a meter en el tema de grado? Porque al ser algo como que ya me decís que la Paula y el Bonis eran los que sabían de escalada y los que creaban esta agrupación. Pero al principio, ¿cómo era? No, nadie sabía. Nadie cachaba. Nadie cachaba nada. Nosotros empezamos a averiguar viendo videos, los famosos videos de Chris Charman. Era nuestro Claro, además ídolo. Claro, era nuestro ídolo, queríamos ser como él. ¿Cachai? Y leyendo, igual informándonos de qué se trataban los grados. Y así aprendimos. Porque antes solo escalábamos por escalar, no entrenábamos, o sea, no te digo, hoy en día entrenar ya 1 hora, 2 horas haciendo peso, no, es mentira. Esa cuestión es, íbamos a escalar, ¿cachai? A escalar. Entonces, y ahí empezamos después, en las competencias, los grados, conocer gente, igual nos ayudó bastante. Y así aprendimos a ver la graduación de boulder y la graduación de deportiva, que son distintas. Y así ya después empezamos a superarnos hoy en nuestras primeras salidas al Cerro Pocón. Ya después pasamos a Villa Peluca en Los Ángeles, que ahí había muchas rutas, y había rutas de todo tipo, y ahí empezamos a conocer más los grados y saber qué grábamos, qué tan fuertes éramos. ¿Y qué estaban escalando? Porque Estaban antes eso era como un misterio. Sí, era un misterio. Entonces después, cuando ya decimos, oye, escalamos un 10B, que para nosotros era mucho, Sí. ¿cachai? Y después pasamos a la 11, 11B, 11C, ya era algo fenomenal. Pero cuando escuchábamos que había hasta 14, hasta 15, dije, no, eso era imposible. Pero muchos llegaron, por ejemplo, yo llegué hasta los 12C, por ahí, hasta ese lado llegué en mi mejor momento. Y el Feña yo creo que hoy en día es que escala más. Sí, Feñita está en 14, entrando en 14. Sí, lleva una cantidad, bueno, los dos llevamos casi los mismos años, casi 20 años. Sí. Más o menos. Sí, 20 años. Igual, obviamente, no te puedo decir que fue constante porque siempre hay lesiones, pasan cosas, temas personales, que tú te vas, y yo fui papá, ¿cachai? Ahí me dediqué a criar a mi hijo, después ya volví a escalar. Entonces, yo estoy en eso. estoy en esa. Pero ya llevo parado jugando en ellos. Se van a retomando. Pero siempre, claro. Nunca en lineal, nunca en lineal. En la universidad uno era más joven, era pura escalar, desayunaba y escalar, almorzaba y cenaba y veíamos videos, no, estábamos fascinados con escalar. Sí, todos tuvimos esa etapa. Lo único que pensaba era en ir a escalar. Tú veías un árbol y uno ya se subía ya. Oye, eso te iba a preguntar, ¿qué hacían si no salían a Roca? La UFRO estaba cerrada y la CAP todavía no estaba. ¿Qué hacían? Porque igual, no sé, pues me acuerdo en algún momento contigo o con el Feña, hablábamos de que iban a escalar a las pilastras de la ciclovía. Sí, exactamente, yo te iba a decir eso. Está la roca esa de la frente del San Pancho, de la Cato. Sí. Que también en algún momento sí. yo me acuerdo de que pasé y vino un mono escalando sí. ahí. Era el nivel de trastorno que teníamos. O sea, para pasar la angustia. Para pasar la angustia, nos cerraban todo y no sabíamos qué hacer. No, pero todavía no salían a Roca. Tampoco era como decir nos vamos a. No estaba Metrenco. No, tampoco. No iba a llegar a salir tampoco Roca. No teníamos suficientes materiales para salir. Entonces los materiales igual son caros. Y al final íbamos a la Roca que existe, al frente de la Católica. O el puente que está ahí. Hay fotos de eso, todavía existen fotos. Eso estaría bueno igual. Sí, empezar a ver fotos de. Sí, hay fotos de eso. Ahí ya pasábamos la angustia terrible que teníamos. Porque eran meses, era diciembre y volvían en marzo. 2 meses sin escalar, sin hacer nada, era terrible.
Era terrible levantarse. Cuando ya abrían el muro, era como un alivio. Y ahí ustedes tenían, independiente del límite de que a veces el gimnasio cerraba, hasta el día de hoy pasa, pues, hay actividades en la UFRO, y ahí de repente a nosotros nos llega, porque estamos cerquita de la UFRO, de repente llegan cabros de la UFRO y les pregunto, bueno, ¿qué tal? No, que estamos en receso. Sí. En ese momento también ustedes tenían acceso libre a la parte, el muro estaba en la misma parte donde está actualmente. Está en la misma parte. Ya. En la misma parte. Y eso era lo malo también, que a veces, como hacían show, qué sé yo, no podíamos hablar, cerraban el muro, porque estaba detrás del escenario. O sea, ustedes odiaban cuando odiábamos cuando decían que no se podía entrar. Era horrible. Era angustia. Pero ya después con el tiempo ya era más asequible, ya todo, porque ya empezaron a hacer otros muros, cosas. Ya teníamos la experiencia suficiente como para ir a Roca. Y lo que decís tú, eso va a tener que ser interesante, porque que al principio bien rudimentario, y además a mí me pasó cuando ya era mucho más fácil acceder al equipo. A mí me costó juntar mi equipo, pero casi todos tenían cuando yo llegué. Me imagino que en ese momento también, para la deportiva, igual es caro en un principio tener una cuerda, tener la cantidad de cintas. Sí. ¿Eso también surgió ahí de la misma UF? De la misma UF. Sí, éramos todos universitarios, almorzábamos sopaipilla, ¿no? Entonces no habían recursos. Sí. Como te decía yo, que de los mismos proyectos que enviábamos a la FDI. ¿De ahí empezó a salir el equipo igual? La UFRO era todos los años se postulaba proyectos. Yeah. Con ese proyecto, como agrupación de montaña y escalada de la UFRO, comprábamos materiales tanto de escalada, de cuerdas, interpré, etc. Y carpas de montaña, zapatos plásticos de montaña, y todo para hacer las dos cosas. Con eso nos comprábamos las cosas. De ahí salieron esos fondos de los proyectos. De ahí se empezó a equipar. De ahí empezamos a equipar. Hasta el día de hoy, bueno, no sé cómo está la cosa ahí, pero en ese tiempo era así. Todos los años postulábamos a proyectos y siempre los ganábamos, porque como agrupación de escalada era la única que había en tiempo, entonces era algo como novedoso. Sí. Eso también, obviamente la universidad siempre tratan de promover el deporte, pero también le gusta a la universidad, de que sean cosas novedosas. Sí. Así que con eso juntamos ya todo, nos armamos de todo el equipo suficiente como para poder ir a escalar afuera en roca, hacer media montaña, no sé, lo que sea. Oye, y eso es chistoso que eso también yo lo encuentro como interesante. De que tú me decís que la primera salida fue al Cerdudo como agrupación. Sí, el Cerdudo ya estaba equipado. Sí, estaba equipado. De lo que yo. ¿Cómo estaba, Jorge? De lo que yo recuerdo, claro, el Cerdudo también es antiguo. Sí, bueno, antiguo, los cabros de Pucón, varios de los que llevan más años. Llevan muchos más años. Sí, llevan más años. Nosotros conocimos a varios ahí. Y ahí, como ustedes todavía escalaban, cuando fueron al Cerdudo, ¿ya tenían hecha la deportiva en el muro? ¿O todavía estaban con boulder y...? No, todavía no estaba la deportiva ya. Era puro cemento... Solo placa. Solo placa de cemento vertical 100%, nada de desplome, nada de eso. Eso no existía. Desplome era como ser cristiano, no existía eso. No, puro así, pocas presas, igual todo bien fácil en realidad. Nada complejo. Y con eso ya empezamos a ¿Y ahí no te acordáis quién fue así como el que dijo ya empecemos a cachar los grados? Porque a mí, por eso pregunto, que me llama lo encuentro anecdótico, que de cierta manera todos también, actualmente ya ahora por ejemplo nosotros tenemos un muro marcado con cinta. Sí. Y después cuando ya te metes en la deportiva casi todos cachan como que es un día, lo que tú decías, que antes ya escalar diario era como lo más pro. Claro. Y ahora ya está como la escalada ya se hizo un poco más conocida y ya hay bastante más información. Pero me llama la atención eso, en ese momento de no saber qué grado también te hace escalar más fuerte. Sí. A mí me pasó que también iba a escalar al bloque y yo entré como cuando todavía se dictaban las rutas. Entonces ahí no tenía idea qué grado era la ruta, tú le mandabas y no estabas preocupado si era B0, B1, si era cinta verde, cinta amarilla. Y después de repente una vez fui a Valparaíso y ahí caché, oye, esta es una cinta amarilla, esta es una cinta verde. Como que allá ya estaba mucho más trabajado.
Sí, pues, había más conocimiento igual, pues antes en ese tiempo, bueno, no había Instagram, no Sí. había tanto internet, Acceso, acceso a nada. Eso, claro, lo empezamos porque yo me acuerdo que hicimos un curso en el regimiento de Capel con el Gustavo Salgado. Ya. Y yo tengo un libro hasta el día de hoy que ahí dice los grados de escalada. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Un libro de regimiento. O sea, por un libro del. Por un libro de regimiento de Capel. Sí, Bueno. ahí empezamos a aprender los grados, conocer las dificultades. Cuando hicimos la primera competencia de la UFRO, eran marcadas con distintos colores para Ya. distinguir las rutas, ¿no? Claro. No había- los grados. por dificultad. No por dificultad. Cuando nosotros mismos las probamos, es decir, para saber, siempre hay uno que escala un poquito más Sí. fuerte que otro. Entonces te dice, oye, esta está difícil, ya, sí, esta está bien para un novicio. Ya. Después hacíamos otra para un intermedio. Oye, esta está más complicada. Nadie se fijaba en los grados. Nadie tenía idea de Tenía grados. clasificaciones como genéricas. Genérica. Genéricas, no había ¿Cachai? como por categoría, No. pero no, nada. Y después ya empezamos, cuando ya empezamos a ver el tema de los grados, ya ahí empezamos a cachar más y saber lo que estábamos escalando. Sí, fue como bien chistoso, pero era como una escalada más sana, porque no importaba si el que escalaba más fuerte o no, Sí. siempre hay una que escalaba fuerte. Bueno, el O falla, sea, yo creo que hasta el día de hoy eso se mantiene en la escalada. Como que todavía hay un ambiente en el que da lo mismo si uno está escalando una ruta más dura Sí. o una ruta más fácil, sí, pero igual está ese espíritu como de hermandad, de todo. Pero me llama la atención y comparto que al no haber esto como de saber como un grado y estar, claro, se hace como todo más, de hecho como que te limitas menos. sí. Ahora es como que de repente uno se pues, llega a un muro y dice, ah, ya una cinta roja, ni siquiera la voy a probar Exactamente. porque es muy difícil. no es para mí. No es para ti. Exactamente. Pero en ese tiempo medio que como por desconocimiento, Pero la yo escalada también igual, viví ¿no? como un poquitito de ese tema, Sí. en que no teníamos idea de lo que escalábamos porque de hecho yo llegué y me dijeron, ya díctate una ruta. Y yo llevaba 3 días, había ido 3 veces a escalar y yo tiraba cualquier cuestión y no tenía idea de lo que era. Entonces, Sí, bueno, eso mismo te hace como no igual. en forma personal, porque tú y yo, a mí me gustó harto la grabación de escalada. Después empezamos a hacer muchas competencias que las rutas las hacía yo. Con más personas, de repente en INACAP nos juntábamos, hicieron muchas competencias en INACAP de boulder, porque la deportiva como que no llamaba mucho la atención Sí. como competencia. Llamaba más la atención el boulder. Ah, mira, En interesante. Entonces, en INACAP, en ese tiempo, estamos hablando de 2007 hasta el 2012, habríamos hecho 2 competencias al año. Ah, igual. ¿Sí? Y abríamos las rutas. Yo me acuerdo que yo abrí muchas competencias con el Pedro López, Yeah. con, no sé si tú ubicáis, No, con el no. Jonathan Zúñiga, que eran de INACAP. Yeah. Con ellos dos abríamos las rutas, una vez abrimos con el Capipe también, y ahí ya entendíamos la grabación, Yeah. ya la entendíamos. Y competencia yo asistía afuera, no acá, ¿no? Porque el único que abría la ruta. Claro, no podía competir. No podía competir. Pero así empezó, pues, a mí me motivó más esa grabación y yo empecé más a buscar, qué sé yo, y ahí después ya empezó a formarse la grabación, los niveles de Eso categoría. es interesante porque ahora ya está muy instaurado en esta nueva como etapa de la escalada en que ya hay gente que se dedica al seteo, Sí, que setea Se en dedica. competencia, que setea como conversábamos antes, ya la escalada es un poco más comercial. Claro. Acá, por ejemplo, nosotros hacemos seteo recreativo comercial, pues la idea es que siempre haya una dificultad para que vayan rotando. como para cada persona, pero el seteo ya está instaurado. En ese tiempo, no tanto. En ese tiempo era como. ¿Quién era? ¿Tú eres el que movía más las Sí, presas? pues, yo el que le movía era. Toda la semana movía las presas. Ya. Sí, ¿Y eres tú y con quién más? A veces estaba yo solo. De repente llegó otro amigo, el Aquiles, que fuimos bien amigos, y con él era más súper motivado, era Ya. enfermo con las presas. Más maniático que yo. Y con él siempre cada semana o una vez al mes movíamos todas las presas del muro de la UFA. Nos cargamos todo un día moviendo, colgados, moviendo las presas. Sí. O en INACAP también, porque ya nos hemos conocido en INACAP y nos dejaban mover todo. Bien. ¿Y ustedes proponían boulder? ¿Marcaban igual? Sí, pues proponíamos ya? boulder, Ya. marcábamos. Bien.
Y así, pues siempre rotando, porque así tú vas igual creciendo, pues Sí, vas aumentando tu nivel también, distintas tomadas. Como te decía yo, antes era más de regleta, de hacerse Sí. tira los dedos, antes era así, ahora no hay. O sea, igual es así, pero ahora es como más físico la escalada. Sí. Entonces Antes ha era cambiado. mucho más. Sí, de era dedo, mucho más dedo apretar, qué sé yo, muchas Igual, tendinitis. igual había menos variedad de presas. Sí, pues Imagino también. que con los fondos ya compraban presas, pero los fondos eran una vez al año. Sí, pues una vez al año tenéis que comprar. En ese tiempo, por ejemplo, había alguien que fabricara presas. Nada, La nada. mandaron a pedir todo Santiago. Todo comprado. Todo comprado. ¿Y a quién le compraban? ¿No te Muchas había acordáis las de- tiendas, pues, tiendas de Así como montaña. Andes? Yo me acuerdo de Bicicleta, Chile Montaña, igual yo me recuerdo varias más. Bueno. Yo me acuerdo que una vez mandamos a pedir una empresa a un personaje que se llama Felipe Serey de ¿Ya? Santiago. Ah, sí, pues todavía está. Pues, Sí, el pues. Felipe Serey, el que hace Churex, creo. Sí, Que ahora está en los Andes y ahí Sí. tiene su número. creo que con él averiguamos y No lo sabíamos conozco, pero que él hacía presa y nos mandaron unos volúmenes, los primeros volúmenes bacanes que Ya. teníamos. Los... Claro, antes era solo presas. Sí, pues era pura presa. Madera, piedra. ¿Cachai? Y con él empezamos a cargar volumen. Ya, y después ya mucha gente que ya hacía presa, ahora encuentra que Sí, pues, ahora ya hay fabricantes Fabricante, regionales o más cerca. Sí. Pero uno de los que empezó en Nos Vemos y el bicho tiene su marca de presa ahora. Sí, pues. Tú ahí los conociste todos chicos. Sí, pues. Sí, pues era el tío. Qué bonito. El tío mío. Oye, y en el. Claro, ya, y por el. También era difícil encontrar zapatillas. Si el equipo ya por otro lado era caro, pero ¿qué lugares vendían zapatillas? ¿Andes? ¿No? Antes hierro. ¿Y en ese tiempo ya estaba Andes acá en Temuco? No. ¿O dónde? No, yo me acuerdo que mi primera zapatilla tuve que ir a Puerto Montt a comprar. Ya. Ahí en Puerto Montt había Sí, una. ahí había una necesidad y ahí las compré mi primera zapatilla, mi primer magnesio. Bueno. Nada más. ¿Y dónde buscaban magnesio? ¿Dónde encontraban magnesio? Es que ahí mismo en la tienda vendía. Pero había que ir a Puerto Montt. Sí, pues a Puerto Montt. Acá no había. No, nadie nada, vendía. nada, Oh, nada. brígido. Nada. O si no tenía que ir a Santiago. Claro. Pero para nosotros más cerca que ir a Puerto Montt. Y ahí compré mi primera zapatilla, que todavía las tengo como recuerdo. Mi magnesio también. ¿Qué marca eran? Macro. Las Matros. Las Flash. Ya. Las primeras Flash que salieron en la Y después para cambiar de estilo las pinté con pintura para tener otra. Para decir que habéis cambiado de zapatilla. Yo escalé como por 1 año y medio más o menos con zapatillas de estas De calle, ¿no? de calle. Estas como de playa, así como Ya. de agua. Ah, mira, Con ya. esas escalé. Ahí después ya me compré una zapatilla. Es interesante todo eso, chuta. Tenemos aquí esperando. Está muy buena la conversa y tenemos a la gente esperando aquí. Sí. Dame un segundito, voy a atender a Iben. Sí. Hola.